Buenos días, mi nombre es Iván Díaz, estoy aquí porque Juan Barrena me contactó y me invitó a participar en un foro de esta organización a raíz de haberme visto en un vídeo y no sé si de haber leído alguno de los textos en los que hablo sobre gentrificación en el caso de la Ciudad de México. Ahora desgraciadamente ya no resido en México, sino que estoy trabajando con la Ciudad de Buenos Aires desde hace un año aproximadamente. De todas formas me alegra mucho cuando me invitan a participar en un evento realizado por organizaciones sociales y me alegra mucho cuando la gente se organiza para conseguir una ciudad o una región mejor. Por eso no quería dejar de pasarme por aquí, aunque fuese en formato digital, para saludarles y expresar mi admiración y mi simpatía hacia su lucha. He estado viendo el programa que tienen para hoy, creo que van a hablar de cosas muy concretas, de luchas, también de aspectos técnicos y de consecuencias concretas del proyecto al que se oponen. Entiendo que me han invitado y que mi misión es hablar desde un punto de vista más abstracto, una misión que puede ser más desagradable a veces, espero que no tanto, con la esperanza de que lo poco o lo mucho que pueda explicar de los procesos que trato pueda resultarles de alguna utilidad. El tema de la conexión entre la academia y del discurso más abstracto, entre las ciencias sociales, la teoría social y su conexión con los movimientos y las organizaciones, pues, yo creo que siempre es complicada y difícil de dilucidar. Muchas veces hay dificultades de entendimiento, otras parece que realmente la academia pudiera aportar algo a las luchas y otras que no. Por eso a mí siempre cuando hablo de gentrificación me gusta contar que yo, que llevo muchos años ya, demasiados, con el mismo tema, con este tema de la gentrificación, llegué a esta cuestión no tanto por la academia como por mi experiencia como activista. Ya hace bastantes años, a finales de los 90, con otra gente y con diversos grupos, trabajábamos con la cuestión de los inquilinos acosados por sus propietarios, que querían echarlos porque pagaban alquileres muy bajos, eran pobres y ahora en un momento dado pues esa zona se había revalorizado y había gente con más dinero que quería desplazarse allí. Esto se producía en un área histórica de la ciudad, contexto muy diferente al que ustedes tratan, y realmente el problema empezó a hacerse evidente a partir de un proyecto de renovación urbana, una gran inversión, un gran proyecto que incluía un aparcamiento subterráneo y nuevas vías de acceso al centro de la ciudad, remodelaciones, etcétera. Contra esto pues desarrollamos organizamos nuestra lucha. Y de casualidad en un documento de la propia administración pública que quería realizar el proyecto encontré el término de gentrificación. También encontré que había toda una serie de discusiones, de teorías, de explicaciones en torno a esta palabra tan rara, y yo y mi grupo decidimos que nos resultaba útil para nombrar lo que estaba pasando en aquel barrio. Es decir, nos ayuda a comprender, a explicar y a denunciar lo que allí pasaba. No fue hasta muchos años después que yo empecé a trabajar con la gentrificación como investigador. Y investigando, pues acabé en México, allá por 2013, con un proyecto para trabajar con esta cuestión precisamente en las áreas centrales, también muy lejos de donde están ustedes ahora. Esto es curioso porque yo me encontré ahí con una oposición bastante importante, sobre todo de los académicos de mayor edad. Siempre hay cierta resistencia a las innovaciones por parte de los más mayores, pero también había buenos argumentos por parte de estos académicos, como que se importaba ya demasiado de los países anglosajones, que parecía que solo los estadounidenses o los ingleses pudieran realizar teoría. Yo no estoy totalmente de acuerdo con esto y sobre todo creo que es bueno importar conceptos críticos, conceptos de lucha, conceptos que se han desarrollado para denunciar procesos que
que han ocurrido allí y que pueden ocurrir aquí en un determinado momento porque responden a las lógicas fundamentales del capitalismo. Bueno, en cualquier caso, luego hicimos como varios actos sobre el tema en jornadas, seminarios en el Instituto de Geografía de 2013 y 2015, y me llamó mucho la atención, de hecho, que hubo muchísimo interés por parte de la gente joven, de los académicos jóvenes, pero no solo de los académicos, sino que los actos que hicimos allí se nos llenaron de alguna manera de activistas y de vecinos, de gente que estaba en plataformas contra las ZODES o del centro, de las colonias centrales, y que de alguna manera pensaban que la gentrificación o lo que se iba a hablar allí de alguna manera implicaba aquello contra lo que estaban luchando en sus respectivos barrios. Tengo un amigo alemán que trabaja con el tema de la gentrificación, porque escuchó dice que porque lo escuchó que lo manejaban y lo utilizaban gente del movimiento de pobladores en Chile. Y creo que esta es una buena razón, entre otras, que podríamos dar para utilizar este concepto o cualquier otro concepto. Es decir, utilizamos, pues la gente que estamos en la academia, que intentamos ser críticos, utilizamos conceptos, utilizamos teorías que pensamos que les puedan resultar útiles a los activistas, a los movimientos sociales, para influir en las políticas urbanas, o incluso que le pueden servir a los planificadores o los políticos con buena voluntad que quieran hacer mejores políticas. Así que en el caso del proyecto como el que trabajan, tendrán que decir ustedes si les sirve de algo lo que yo y otras personas trabajamos con este tema. Bueno, en concreto lo de la gentrificación, bueno, pues por hablar un poco de esta cuestión, lo que entendemos por la gentrificación creo que es algo realmente bastante sencillo, a pesar de que sea una palabra que suene tan rara y pueda ser llamativa. En realidad de lo que hablamos es, si se quiere, del aburguesamiento de ciertos sectores. Sería un proceso por el cual, entre una inversión de recursos en el espacio construido, una inversión de recursos, de capital, una población o unos usos que son poco rentables entre las lógicas de mercado se ven desplazados por otros. ¿Por qué pasa esto? Creo que la lógica que hay detrás de esto hoy día, que es la lógica de mercado, pues no le pasa desapercibida a nadie. En la medida en que un recurso, como es el suelo, el espacio, la ciudad, un barrio, un centro histórico, un trozo del territorio, es gestionado por el mercado, pues este proceso resulta bastante lógico. El suelo además no es una mercancía cualquiera, es una mercancía con un carácter monopólico. Digo monopólico porque no se puede producir en serie, como sí se producen las zapatillas, por ejemplo. Pero el suelo no se puede producir en serie, el espacio no se puede producir en serie, y no hay además dos usos que puedan ocupar el mismo espacio. Entonces, en el mercado, el uso que se instaura en una determinada zona va a procurar ser siempre, en la medida en que funcione bien el mercado, el más rentable o el que pague más por esa zona. Si pensamos en inquilinos, que es con lo que más he trabajado yo, pues en un mercado de alquiler el que más tiene puede elegir dónde vivir, puede elegir vivir en cualquier parte de la ciudad o en cualquier ciudad del mundo. El que menos tiene pues vive allí donde no quiere vivir nadie más, incluso pues puede verse desplazado si uno que tiene más quiere mudarse donde él vive. Esta sería la lógica ideal del mercado, una idea ideal y muy perversa, ¿verdad? Y que tiene mucho que ver con cosas que pasan casi a diario en nuestras ciudades. Esto pasa también con los cambios de uso, por ejemplo, de usos terciarios que desplazan usos residenciales, o al revés. Y también podemos ver otras combinaciones, pero más o menos todas con la misma lógica. Y digo mucho lógica, ¿no? Pero que esto resulte lógico es importante señalar que no quiere decir que sea natural. Responde una lógica posible, que es la lógica del mercado, que es la lógica del capital, pero no es la única lógica de asignación de recursos que puede existir. De hecho, para un bien monopólico como es el suelo, se ha demostrado que es una lógica bastante mala para gestionarlo y totalmente antisocial. A pesar de lo cual se intenta
constantemente que los mercados de suelo funcionen mejor y que el mercado entre más a gestionar este tipo de recursos. Y ahora bien, ¿qué papel juegan los grandes proyectos? ¿Qué relación tienen los grandes proyectos de infraestructuras en relación con la gentrificación? Que era un poco lo que me traía aquí. Bueno, pues las grandes infraestructuras, esto puede que sea la relación lógica creo que puede resultar también bastante obvia. La gran infraestructura supone una inversión que tiende a reestructurar el territorio. En la mayor parte de los casos con los que he trabajado no responden a infraestructuras de transporte, no son infraestructuras viarias, son otro tipo de infraestructuras y otro tipo de inversiones generalmente, pero la lógica que siguen puede ser muy similar, son grandes inversiones y grandes construcciones. Y estas no solo tienen un impacto allí donde se producen, que lo tienen sin duda, sino que impactan en las zonas contiguas, y una gran inversión pues incluso reestructura un espacio, puede reestructurar un espacio muy vasto, puede tener una banda expansiva muy grande. Creo que esta relación que yo señalo entre gentrificación e infraestructuras o grandes proyectos, mejor dicho, tiene mucho que ver con los cambios que ha habido en la política urbana en las últimas décadas. Según lo veo yo, desde los años 80 más o menos, y muy diferente según el país, lleva implantándose una forma de ordenar la ciudad, de ordenar el territorio que sigue una línea marcadamente neoliberal con diferencias según la región del mundo. Y hay varias razones por las que este tipo de políticas pueden dar lugar a procesos de gentrificación o a otros procesos que podríamos considerar antisociales. Primero, la tendencia en este tipo de políticas es dar más protagonismo al mercado. Frente a periodos con mayor intervencionismo por parte del Estado, que está sujeto a unas lógicas estrictamente políticas, se tiende a que sea el mercado y los agentes privados los que construyen la ciudad. De esta manera podemos encontrar a gente como Slim en México o como Soros en Argentina, asumiendo funciones que antaños eran la propiedad del Estado, la potestad del Estado, como es la ordenación del territorio, sin ir más lejos, siguiendo una lógica, pues como resulta obvio, totalmente empresarial, dado su perfil. En segundo lugar, hay una tendencia a desarrollar proyectos concretos dentro de la ordenación del territorio, muy localizados, antes que a planificar el conjunto del territorio o el conjunto de la ciudad. Una tendencia que pasa o que se disfraza como planeamiento estratégico y que plantea estas regiones urbanas de forma parcial, concentrando los recursos, porque concentrando los recursos parece que vamos a conseguir resultados más rápidos y que además se pueden vender políticamente. No obstante, al mismo tiempo, la sobreinversión de determinadas zonas puede generar grandes traumas y además resulta también, implica la desinversión de otras zonas. Por último, el objetivo de la política territorial ha pasado de ser generar un país o regiones equilibradas, desarrollar políticas redistributivas entre territorios, entre grupos sociales, a potenciar la competitividad de aquellos espacios que se ve que tienen más potencialidad para ser competitivos en el mercado de ciudades globales o en el mercado de lugares globales. Todo esto sigue una lógica de concentrar inversiones, megaproyectos muy vistosos que tienen réditos políticos y en dejar que las lógicas del mercado funcionen, lo cual, como hemos visto, puede desembocar en procesos de gentrificación, en desplazamiento de población y en otro tipo de procesos socialmente regresivos. Hay quien dirá que esto es inevitable, que es lógico, esto sí lo digo yo, que es natural, esto no lo digo yo, insisto, no es natural, es una determinada lógica, una cierta lógica, que es la lógica del capital, que es la lógica del mercado y que sin duda ciertas políticas ayudan a implantar. Pero se pueden gestionar las cosas de otra manera. Yo, sin ir más lejos, el caso de México, yo cuando llegué allí me encontré con unos movimientos sociales muy fuertes dentro de la ciudad y con un centro de la ciudad en el cual se estaba invirtiendo muchísimo y en el que había agentes muy poderosos implicados y en el que, sin embargo, la resistencia popular ha permitido, al menos en parte, que las clases populares y el comercio popular se mantengan en el centro urbano, ¿no? Es el caso de la reubicación, por ejemplo, del comercio callejero en espacios dentro del propio centro histórico. Esto quiere decir que sí se puede hacer que sea otra lógica que no la del mercado la que asigne los usos, incluso en tiempos difíciles, en tiempos del neoliberalismo. Entiendo que el reto al que se enfrentan ustedes ahora es ese,
frente a las lógicas del mercado, del beneficio, forzar mediante la política que sean otras lógicas más sociales las que imperen en la ordenación del territorio. Nada más, muchas gracias por invitarme y mucha suerte con la lucha.